Muy buen día, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a otra emisión más de su programa Por una Cultura de la Salud, un programa que estamos haciendo desde la sociedad civil para tratar de darles a ustedes pequeños tips, pequeños detalles que puedan incorporar a su vida cotidiana para poder tener una mejor salud. Para quienes estén enfermos de alguno de los procesos patológicos que hemos estado mencionando, vivan su enfermedad de la mejor manera posible, y quienes todavía no padecen alguna enfermedad o algún proceso patológico, pues sepan cómo evitarlo, sepan cómo controlar los factores de riesgo y puedan tener una mejor vida. Hemos estado hablando de enfermedades crónico-degenerativas, las enfermedades que más están haciendo mella entre la población general. Si ustedes recuerdan, hemos visto lo que es la diabetes mellitus, lo que es la hipertensión arterial, lo que son las dislipidemias y lo que es el síndrome metabólico. Estos cuatro procesos patológicos engloban una serie de complicaciones que hacen que nuestro organismo se vaya deteriorando paulatinamente y que se vayan presentando muchas alteraciones que hemos estado viendo en el transcurso de los programas anteriores. El día de hoy vamos a continuar con el cuidado de los pies, un tema muy extenso que iniciamos en la semana anterior y que queremos manejarlo con mucho detalle porque son pequeños tips que nos ayudan a evitar complicaciones de nuestros pies. Vimos al principio de nuestro programa anterior pues que los pies es una parte de nuestro cuerpo que casi nadie cuida, casi nadie le hace caso, casi nadie los toma en cuenta hasta que ya empezamos a tener problemas y valoramos cuál es la función de los pies. Nos damos cuenta de que existen los pies y entonces tratamos de darles el cuidado que debimos haberles dado durante todo el tiempo y ya nos cuesta mucho trabajo hacer que los pies hagan su función como deben de hacerlo. Los pies son estructuras corporales importantísimas, ellos soportan el peso de nuestro cuerpo, ellos hacen muchas funciones para movilización, para el equilibrio. No se imaginan ustedes cuando a un paciente le amputan un dedo, el trabajo que les cuesta sostenerse de pie, sostenerse erguidos por la falta de un dedo, y a un dedo a veces nunca les hacemos caso a esos dedos, pero cada uno de los dedos tiene su función. Los pies, igual que otros procesos patológicos, pues nunca deben de doler. Cuando algo duele hay que acudir con su médico y en este caso con su podólogo de confianza para que él les revise sus pies y sepa qué problema está pasando en ese pie. Hay ocasiones que un dolorcito de un pie por un golpe, por un traumatismo, que generalmente se ocasionan cuando andamos descalzos, cuando andamos sin zapatos, hace que empecemos a renquear, hace que empecemos a pasar más peso a otras articulaciones y después en lugar de dolerles un solo pie, les pueden doler los dos pies por el exceso de trabajo que hacen del otro pie, del pie que no está lesionado. Les pueden doler las rodillas, les pueden doler las caderas, les puede doler la espalda y una serie de problemas que van a ir sintiendo en el caso de que no vayan a que les revisen adecuadamente ese pie. Ese pie puede tener nada más un traumatismo, puede tener un golpe doloroso, o puede tener una fisura, o puede tener una fractura, o puede tener un esguince, o puede tener una infinidad de lesiones que hacen que ese pie nos duela, nos moleste. Vamos a contar el día de hoy con la presencia de nuestra compañera, la podóloga Sandra Denise Ureña Moreno, quien nos acompañó en el programa anterior, quien realmente va a llevar el mayor peso de nuestro programa, y ella, para iniciar, nos va a hacer una pequeña síntesis de lo que vimos en el programa anterior para partir del punto donde nos quedamos y de ahí en adelante desarrollar una serie de tips que queremos que anoten en esa libretita que siempre les hemos dicho que tengan a un lado para que no se les olvide. Toda la información que estamos manejando en estos programas es información importante, es información que debemos mantener activa siempre, que no se les debe de olvidar, para que vean cómo estos detalles van haciendo que todas las partes del cuerpo que vayamos mencionando en el transcurso de los programas funcionen de una mejor manera. Cedemos el uso de la voz a Sandy, así se le conoce en el medio donde trabaja como Sandy, para que nos desarrolle un resumen de lo que vimos en el programa anterior. Sandy, bienvenida nuevamente. Muy bien, muchas gracias nuevamente.
contenta de estar aquí. Entonces, recordando un poco lo que vimos en la sesión pasada, hablábamos de conocer los pies, de cuidarlos para evitar complicaciones en ellos, ya que con simplemente estarlos observando, conocerlos, con ciertos tips que les vamos a dar más adelante, podemos prevenir desde una pequeña herida hasta llegar a requerir una amputación. Entonces, hablamos de la importancia de la higiene. Como en todo nuestro cuerpo, la higiene es lo principal. Al mismo tiempo que estamos haciendo nuestra higiene, podemos inspeccionar nuestro pie, conocerlo, ver resequedad, manchas, ampollas, todo lo que podamos observar que esté cambiando nuestro pie, cambios de coloración, tanto en la piel como en las uñas. Todo eso hay que tenerlo bien en cuenta para ver la causa y solucionarlo. Muchas veces tenemos un morete en la uña, por ejemplo, y queremos que se quite y continúa. Hay que identificar por qué está pasando ese morete, quitar la causa, que en este caso podría ser a lo mejor el choque del calzado, que a lo mejor está muy chiquito y no lo alcanzamos a percibir. Entonces hay que cambiar de calzado para que ese problemita pueda salir. Ya que inspeccionamos nuestros pies, los conocemos, hay que tenerlos bien limpios. Veíamos esta transparencia con ciertas afecciones del pie que se pueden prevenir y se pueden curar, tratar con los consejos que más adelante vamos a ver. Veíamos también algunas afecciones en las uñas que no son cosa normal, que de parecer algo simple pueden llegar a complicarse bastante. Alguna uña encarnada, un honguito que nos está haciendo la uña en grapa y eso nos puede ocasionar también una lesión. Un zapato nuevo que nos pusimos durante todo el día ya nos hizo una ampolla, ya nos hizo un callito. Entonces todo eso se puede llegar a complicar y son cosas que podemos prevenir de cierta manera. Como conociendo los pies, usando un calzado adecuado, que más adelantito vamos a hablar sobre un calzado adecuado. Y entonces, bueno, en la sesión pasada nos quedamos en el corte adecuado de las uñas. Vamos a ver ahorita unas imágenes. Le adelanta poquito, por favor. Ok, si nosotros podemos ver ahí bien esa imagen, vemos cómo a veces nos cortamos las uñas. De repente está complicado explicar bien el corte de la uña, porque el corte de la uña depende de la forma de cada dedo. Pues en el primer dedito que vemos ahí en la parte superior izquierda, vemos un corte de uña excesivo. Ahí sobrepasamos el límite de la uña y eso que nos puede ocasionar es, aparte de dolor, si es que no hay neuropatía, como ya mencionábamos en la sesión anterior, una persona con diabetes en descontrol puede llegar a una neuropatía. Esto nos hace que la sensibilidad no esté al 100%. Entonces tal vez yo ahí le corté de más y ni cuenta me di, que me sangró porque no me dolió. Entonces sangra y es puerta abierta a infecciones y demás. Entonces en el siguiente dedito que tenemos ahí es un corte donde están cortadas las esquinas de más, así como en el segundo, todavía más cortadas las esquinas. Ese corte es inadecuado. Muchas veces lo hacemos porque nos lastima a los costados del dedo, la uña, y le cortamos y es como un círculo vicioso. Cada vez que le cortamos ahí por un lado, podemos dejar una esquinita mal cortada y esta uña es muy filosa. Ya con el caminar o el choque con el calzado se empieza a inflamar porque se empieza a lesionar la piel, empieza a inflamar, a ocasionar dolor, a ocasionar a lo mejor una bolsita de pus y se nos comienza a encarnar y hasta deformar el dedo. Entonces, ¿cómo debe ser un corte adecuado de las uñas? Sin exceder el límite que la misma uña nos marca, sin cortes laterales y no jalar que los cueritos o los padrastros o pedacitos de uña que de repente nomás le damos el corte y le damos el jalón. Eso es inadecuado. Entonces hay que respetar el límite de la uña, hay que tomar en cuenta la forma de nuestro dedo
para poder entonces cortar la uña de manera adecuada. Podemos ver ahí en la esquina superior, en la esquina inferior izquierda, perdón, está un corte como si fuera un paréntesis, le digo yo. El corte es de lado a lado de la uña, no recto, pero sí no redondeado, vamos, ¿sí? Mientras menos redondeemos la uña, menos problema vamos a tener. ¿Por qué? Mientras más redondeemos la uña, más hueco entre los costados de la piel y la uña va a quedar. Ese hueco lo va a ocupar la piel y se va a ir cerrando esa pielecita de las esquinas, y cuando la uña quiera volver a crecer, ya va a haber piel ahí que estorba y que se va a empezar a inflamar y demás. Entonces hay que tomar en cuenta la forma de nuestros dedos para poder realizar un corte adecuado. Con corta uñas, con alicata como la que están viendo en la esquina inferior derecha, es una alicata. Normalmente las que pueden encontrar en farmacias o en tiendas de autoservicio son de punta curva, lo cual actúa casi como un corta uñas, pero estas son más agresivas, más filosas, entonces hay que saberlas utilizar. Hay que poner bien mucha atención a la hora de que estamos haciendo el corte, porque de repente, por lo mismo de que a veces no tenemos la sensibilidad al 100%, la metemos de más, damos el corte y ya nos ocasionamos una herida, ¿sí? Entonces, más que nada es como irle hallando a cómo cortar cada dedo de manera adecuada sin lastimarme, y si yo solo no lo puedo llevar a cabo, pues pedir ayuda a algún familiar, o en este caso acudir al profesional de la salud, que sería el podólogo, la persona más adecuada para realizar este servicio. Sí, esto es muy importante. Considerar que todos los dedos son diferentes, que todos los dedos tienen una forma diferente y que cada dedo en lo particular tiene una manera de cómo cortar adecuadamente esta uña. Otro detalle importante que hace mención Sandy es, si usted no ve bien, si usted no siente bien, mejor busque a alguien que le pueda cortar sus uñas. Ya vimos en el programa anterior que el corte de las uñas de los pies debe ser aproximadamente cada mes. Entonces cada mes que alguien vaya, que alguien que sepa vaya y le corte sus uñas, que utilice las herramientas que se necesitan para este tipo de procesos, de que estén limpias, que no estén contaminadas, que no vayan a pasarle una enfermedad de otra persona a usted. Hay que tener todo ese tipo de detalles. Comentábamos acá en lo corto también con Sandy que hay personas que son pedicuristas y hay personas que son podólogos. Los podólogos son las personas que tienen la capacitación estricta, que deben de tener estudios. Ella estudió en la Escuela Mexicana de Podología, que deben tener los conocimientos básicos y los conocimientos técnicos necesarios para que se pueda hacer un servicio adecuado. No cualquier persona puede hacerles el corte adecuado de las uñas. Como les decía, si las herramientas están contaminadas, pues vamos a tener problemas en esas uñas. Si las herramientas no son las adecuadas, también vamos a tener problemas. Ese detalle tan simple que decía Sandra, de que si le cortan le cortan un pedacito de piel y usted no sintió, es una puerta de entrada, de microorganismos que nos pueden ocasionar una infección local o una infección más grave que puede llegar hasta una septicemia o una infección en toda la sangre. En el caso de los pacientes que tienen la diabetes mellitus, el azúcar en la sangre, como le conocen ustedes, hay que ser mucho más estrictos en estos cuidados. El tipo de corte debe de ser como ella se los mencionó, los cortes rectos, para evitar cualquier entrada de microorganismos al torrente sanguíneo y que nos puedan complicar. Muchas veces estas pequeñas lesiones son las que hacen que accedan múltiples microorganismos que después nos ocasionan lo que ya hemos hablado de las amputaciones. Acuérdense que la diabetes mellitus es la principal causa de amputaciones no traumáticas en todo el país y en todo el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Igual cuando le corten sus uñas no debe de dolerle. Si hay dolor, hay un problema, hay que acudir con la persona especialista en este tipo de detalles para que no vayan a tener ustedes ningún tipo de complicación. Entonces sí, el corte de las uñas, si usted no ve bien, si usted no sabe, si usted no siente bien, mejor que vaya con un profesional para que le haga este tipo de
procedimientos y evite usted muchas complicaciones como las que hemos estado comentando. ¿Seguimos adelante, Sandy? Sí, por favor. Ok, vamos a ver la siguiente transparencia, por favor. Bien, ya que realizamos un corte adecuado de uñas, hay que hidratar también la piel. Hablábamos en la sesión anterior que no hay que dejar humedad entre los dedos. Así como la humedad, también la resequedad es un factor de riesgo para nuestros pies. La hidratación o humectación de nuestros pies debe ser diaria, debe ser desde la punta de los dedos hasta los talones, tobillos y hasta toda la pierna. De preferencia hay que hacerlo untando a lo mejor crema humectante desde los pies hacia arriba, siempre hay que hacerlo hacia la rodilla. Debe ser esta con crema humectante. Muchas veces les sugieren el aceite de almendras, también está muy bien. Aceite de almendras, puede ser vaselina o alguna crema muy humectante que ustedes puedan utilizar. De preferencia que sea una crema neutra, que no sea con colorantes o aromas frutales o florales, todo esto. Si es una crema neutra, mucho mejor. En las personas que tienen piel muy gruesa en la planta de los pies o a lo mejor callosidades, es preferible una vaselina, ya que es un ungüento más espesito que les va a hidratar durante más tiempo. Esta la pueden utilizar día y noche o de preferencia en las noches para que no la sientan incómoda, resbalosa. Si usan aceite, también está bien. Se puede aplicar justo después del baño, después de secarse, aplicarse ya que están los poritos abiertos y puede hidratar más la piel. Nada más si utilizamos aceite hay que recordar que hay que lavarlo bien con espumita de jabón para que no se vaya quedando de repente en las piernas, se queda pegadito el aceite y se van generando como escamas de pielecita. Entonces, si utilizamos aceite hay que cortar bien el efecto cada que nos lavemos nuestros pies y nuestras piernas. Un consejo para quienes tienen la piel demasiado reseca o que a lo mejor tienen grietas o mucha callosidad, pueden ponerse vaselina en su pie por las noches, en un momento en el que van a estar ya sin caminar demasiado, a lo mejor ya a punto de dormirse, hay que untar la vaselina, se pueden poner una bolsa plástica y se pueden poner una calceta enseguida. Esto dejarlo por unos 10, 15 minutos máximo y después retirarse calceta y bolsa de plástico. Si se quieren dejar la calceta, adelante, no hay problema, nada más retiramos la bolsa de plástico. Esto hacerlo 2-3 veces por semana, si tienen la piel muy reseca. Si no, de vez en cuando, una vez por semana, les va a ir ayudando a que su piel esté más hidratada, más humectada. En el caso de ponerse crema, ponerse aceite, todo esto, hay que tener mucho cuidado de no dejar exceso de crema entre los dedos. Acuérdense que entre los dedos hay que evitar la humedad, ¿sí? Para que no se macere el tejido. Ya de por sí con nuestro sudor a veces se reblandece tanto la piel de esas zonas que se puede agrietar, se puede generar una herida que puede ser un factor de riesgo. Cuando se humecten los pies, no caminen descalzos porque se pueden resbalar. Acuérdense que todo esto es muy resbalosito y si es una crema, en este caso como la vaselina o el aceite, pues es muy resbaloso. Entonces, de preferencia ya cuando no vayan a caminar, para que no se vayan a caer por ahí, a tener un accidente. Bien, si ponemos a adelantar la diapositiva, ok. Muchas veces cuando hay resequedad, hay agrietamiento, hay callosidades, recurrimos a ciertas técnicas que no se deberían utilizar. Por ejemplo, hay un artefacto que es como si fuera un rastrillo, el famoso credo se llama, que ya se está erradicando su uso por el riesgo que tiene. Entonces hay que evitar usar cosas que nos puedan cortar o cosas muy agresivas. Si podemos ver ahí en las imágenes, está con una marca roja, lo que no debemos hacer. Más bien podemos ayudarnos con la vaselina, a lo mejor una lija como la que está en la parte superior derecha, unas leves pasaditas, no tan agresivamente, no tan fuerte para no ocasionar ni una quemadura o irritarnos la piel, o podemos apoyarnos también con estas limas de esponja
que de repente son más suaves, menos agresivas, para poder exfoliarnos un poco la piel y irla suavizando poco a poco. Si hay callosidad excesiva, hay que acudir al podólogo, no se las corten ustedes. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más sobre este tema. chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre. Kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh Radio. Media hora, ¿no? Sí, ahorita me voy a repetir. Bien, regresamos. Vamos a hacer algunos comentarios para las personas que no vieron el programa anterior. La sensibilidad en los pacientes diabéticos se va perdiendo con los picos de elevaciones de glucosa, con el azúcar alta, para que mejor me entiendan. Si usted es diabético y no tiene los niveles de azúcar o de glucosa como se los está haciendo mención su médico en su consulta mensual o en su consulta periódica, esos picos de azúcar van dañando las terminaciones nerviosas más distales de nuestro organismo y van dañando los vasos sanguíneos más distales, los más pequeñitos, los que están más lejos del organismo. Como son más pequeños, pues se van dañando, y al estarse dañando esos nervios vamos perdiendo sensibilidad. Al perder sensibilidad, pues muchas veces un traumatismo, un golpe, una cortada, no la sentimos hasta que ya tenemos ahí un proceso infeccioso o un proceso patológico pues más grave del que fue al inicio del problema. También mencionábamos que la piel se va haciendo más reseca o más seca, porque una de las funciones que es la formación de sudor y la formación de ciertas grasitas también se va perdiendo, porque son los nervios distales los que van perdiendo esa función autonómica, dejan de producir estas sustancias y la piel se va resecando poco a poco. Ya cuando tenemos este tipo de problemas, pues hay que tener más cuidado con el control de nuestra diabetes mellitus para que esto se vaya mejorando de la mejor manera posible. Hay ocasiones que tardamos en que esto se vaya recuperando, hay ocasiones en que no lo podemos lograr,
va a depender del daño que cada uno de ustedes vaya teniendo. Afortunadamente ahorita para los procesos de dolor, porque también pueden llegar a doler esos nervios dañados, hay muchos medicamentos. Para los problemas de sensibilidad también hay muchos medicamentos. A veces le explicamos a nuestros pacientes que cuando tienen este tipo de problemas, que empiezan a sentir como esquilincitos y después empiezan a sentir como toques y después empiezan a sentir dolor o a no sentir, les explicamos que esos nervios son como un cable, y ese cable está cubierto de una estructura de plástico o de una estructura de ciertos materiales que si se pela ese cable, si le cortamos un pedacito de ese plástico y tocamos el alambre que va adentro del cable, nos da toques. Es lo mismo que pasa con esos nervios. Una vaina que nosotros llamamos vaina de mielina se va dañando, que está alrededor de esos nervios, que los recubre, esos nervios se va dañando, y pues sí, lo primero es sentir como esquilincitos, como hormiguitas, después empiezan a sentir toquecitos, después empiezan a sentir dolor y después empiezan a tener sensibilidad, lo cual pues tampoco es bueno, porque como les decimos, un golpe, un zapato mal ajustado, una piedrita, un clavo en el zapato nos ocasiona lesiones que con el paso del tiempo se nos complican y eso nos genera muchísimos problemas. Un proceso infeccioso hace que el azúcar o la glucosa que debemos mantener en nuestra sangre también se eleve, y al tener el azúcar más elevada, el proceso infeccioso también cuesta trabajo controlarlo. Estábamos viendo el día de hoy, por el uso inadecuado de antimicrobianos y antibióticos, un cultivo de orina de un paciente que era resistente a todos los antibióticos conocidos. Sobre esto, ¿qué podemos hacer? Y esto, los médicos estamos en el apartado de que los antibióticos solamente los debemos prescribir por receta médica y solamente el antibiótico indicado, los días indicados que cada paciente requiere. Sí hay ocasiones en que un cuadro infeccioso en los pies básicamente necesita 2, 3 o hasta 4 antibióticos, depende la cantidad de microorganismos que estén en esa lesión, pero lo ideal es que el corte de las uñas lo manejemos con una persona que sí sepa. Si usted ya quedamos que si usted no ve bien, si usted no siente bien, mejor acuda con alguien que sea especialista en este tipo de detalles, para que vayamos evitando entradas de microorganismos a nuestro torrente sanguíneo y vayamos evitando esas amputaciones de primero de los dedos, después de los pies, después de las piernas, que son complicaciones ya mayores. Seguimos con el uso de la voz con Sandy, quien va a continuar con la plática del día de hoy. Gracias. Ok. Si continuamos con la presentación, ahorita que menciona la resistencia a los antibióticos y todo eso, también a veces pasa con los antimicóticos, que de repente usamos las cremas antimicóticas para todos los días, como si fuera una crema humectante, y de repente a veces esa misma crema que nos ponemos entre los dedos, que creemos que nos va a evitar tener honguitos en la piel, pie de atleta, mejor conocido como pie de atleta, esa crema también nos genera humedad entre los dedos, entonces hay que tener mucho cuidado también. Esas cremas solo cuando el médico le indique, y hay que utilizarlas los días que se le indique y de manera adecuada. No hay que dejarse, aunque sea una crema antimicótica, no hay que dejarse exceso de crema entre los dedos tampoco, ¿verdad? Para evitar complicaciones. Ahora, vamos a hablar de un tema muy interesante y controversial a la vez. Una de las principales causas de lesiones en el pie, y me atrevo a decir que de lesiones de pie diabético, es el calzado. Un calzado inadecuado, así tal cual, puede llevarnos a una amputación. ¿Por qué? Si es un calzado estrecho, si es un calzado duro, de un material que me está irritando, o a lo mejor ese calzado tiene una costura abultada, un filito, algo que me pueda iniciar a lo mejor con una ampolla o directamente una lesión, esta se me puede infectar. Por lo mismo que hablábamos de la falta de sensibilidad, cuando
Por decir, una persona que tiene al 100% su sensibilidad, en cuanto le está molestando la costurita del calcetín, pues hace lo posible por acomodársela, se quita el zapato, se acomoda la costura del calcetín y checa que ya no le duela, o se pone a lo mejor una cintita micropor o algo para evitar que le esté rozando ahí esa costura del calcetín que siempre nos molesta en el dedo chiquito. Entonces ahí nuestro sistema de alarma que nos está doliendo, pues podemos evitarlo, podemos evitar ese dolor, pero en una persona con neuropatía, con una diabetes descontrolada, ese dolor no se va a sentir, por lo cual el problema va a seguir y nos va a ocasionar una lesión. ¿Cómo identificamos un calzado adecuado o un calzado inadecuado? Bueno, un calzado inadecuado, si ustedes pueden observar en estas imágenes, es un calzado pesado, duro. Si observan el huarache que está en la parte inferior, tiene unos puntitos, vamos a decir, que de repente se indican para dar un masaje en la planta de los pies. Pero, por ejemplo, fíjense ustedes en las personas, a lo mejor sus papás, sus abuelos, si son adultos mayores, estos ya van perdiendo el cojinete graso en la planta del pie. Entonces, ponerle un calzado como este a una persona, a un adulto mayor, es una tortura, ¿sí? Porque ya no tienen ese cojinete graso, esa planta del pie acojinada. Entonces les va a ocasionar muchos problemas. Calzado, por ejemplo, de material sintético, un calzado que no les agarre el tobillo, nos va a ir favoreciendo la deformidad de nuestros dedos. Si el calzado no nos agarra el tobillo, si no nos da seguridad a la hora que nosotros estamos caminando, inconscientemente nosotros hacemos más esfuerzo con los dedos, haciendo un tipo de dedo en garra, que poco a poco también por las complicaciones que nos genera la diabetes, nos va a generar deformidades, y posteriormente esas deformidades nos van a ocasionar que ningún zapato nos quede bien, que esos zapatos nos estén lastimando, rozando, creando callitos, ¿sí? Un zapato inadecuado es aquel que tiene una plantilla ya desgastada o dura. Un zapato angosto, puntiagudo, un zapato plano también es un zapato inadecuado, sobre todo en las personas que se tiene con sobrepeso u obesidad. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, siguiente por favor. Vamos a observar algunos ejemplos de calzado, cómo debería ser un calzado adecuado, ¿sí? De repente puede más un calzado bonito, aunque me apriete, aunque me lastime, que un zapato cómodo y feo. Entonces hay que pensar en nuestros pies, hay que darle importancia a eso, y pues ni modo, si no encuentro un zapato tan a mi gusto, pero me queda cómodo, no me lastima, pues preferible la salud de mis pies, ¿no? Un zapato adecuado, ¿cómo lo podemos identificar? Hay que tomar en cuenta la forma de nuestros pies, lo ancho de nuestros pies y lo largo de nuestros pies. Si ustedes se fijan, hay personas que tienen el primer dedo, es el dedo gordo más largo, y hay personas que tienen el segundo dedo más largo, ya sea pie egipcio, que es el primer dedo más largo, o pie griego, que es el segundo dedo más largo. Entonces hay que tomar en cuenta a la hora que nosotros apoyamos nuestro pie descalzo en el piso, ver qué dedo tenemos más largo, y ese es el medio centímetro más, es el tamaño ideal para nuestro calzado. La punta del calzado debe ser ancho, como lo podemos ver ahí en la imagen, debe ser ancho, no puntiagudo, porque nos va a ir lastimando, nos puede generar muchas complicaciones, ampollas, callos, uñas encarnadas, deformidades, ¿sí? Entonces debe ser de punta ancha, de preferencia de piel o de una tela suave o acojinada, a lo mejor con licra. Hay zapatos que ya tienen licra para las zonas que nos están lastimando. Debe ser de punta alta, nos debe agarrar bien el tobillo, y no debe ser de suela plana, ¿sí? Vean ustedes ahí los ejemplos de calzado, tiene un poquito más levantada la parte del talón que de la punta, son amplios, son altos. Un zapato adecuado, cómodo, debe ser aquel en el que nosotros podemos mover nuestros dedos dentro del zapato, que podemos hacer este movimiento con los dedos del pie y que estos se permitan mover. Hay zapatos tan estrechos que no nos permiten eso, están todo el tiempo apretaditos nuestros dedos.
Y como les comento, esto nos puede generar desde una ampolla que se puede hacer una herida que nos va a crear una lesión, puerta de entrada de infecciones, a lo mejor ni nos duele, no tenemos la costumbre de revisarnos nuestros pies, esa herida se va a infectar, se va a complicar y a lo mejor no nos vamos a dar cuenta hasta que ya el pie está bastante afectado. Hay gente que me ha llegado que se da cuenta que tiene una herida porque ya les llegó un mal olor o porque de casualidad algún familiar le llegó a observar el pie y caray, ¿qué tienes ahí? Pues entonces por eso la importancia de que se conozcan sus pies y que se los estén explorando frecuentemente, de que chequen su calzado con la palma de su mano, chequen su calzado por dentro, que no tenga una costura, un borde, a lo mejor hay veces que traen hasta piedras o clips o cuando les cortan las uñas de repente también caen al zapato y esa misma uña como está filosa les puede generar una lesión en el pie. Entonces hay que revisar el calzado por dentro, hay que revisar la plantilla de nuestro calzado por fuera, la suela, para ver que no tenga nada encajado. Muchas personas han llegado con pie diabético porque se encajaron un clavo y no sintieron, o un vidrio y no sintieron, entonces se infecta y muchas veces ya es muy tarde para salvar ese pie. Sí, sí, es muy importante el uso adecuado del calzado. En estas etapas de la vida, cuando ya tenemos procesos patológicos como los que hemos mencionado, sí es importante que manejemos el zapato cómodo mejor que el zapato bonito. De por sí, en los pacientes jóvenes, en las mujeres jóvenes, una de las principales causas de esguinces de tobillo son los zapatos que utilizan con tacones muy altos, con formas muy raras, muy extrañas, pero están en una etapa en la cual pueden soportar ese tipo de detalles que, aunque causan también patologías, no causan patologías tan serias como las patologías a las que nos estamos refiriendo. Vamos a hacer una pausa y regresamos. Chorizo, champiñones, pollo y tatemado en el fogón de Comala Campestre. Desayuna o almuerza con nosotros de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Huevos al gusto, chilaquiles verdes y colimotes. El fogón de Comala Campestre, kilómetro 3,5, carretera Comala-Suchitlán, pasando el nuevo libramiento Nogueras. Chicharrón en salsa verde y roja, quesadillas y sopes, flautas, enfrijoladas, enchiladas suizas y más. Descansamos los martes, el fogón de Comala Campestre. Tú escuchas Radio Fresca, Fresh, Radio.
Entonces, sobre este punto en particular, debemos elegir los zapatos cómodos a los zapatos bonitos. Un zapato cómodo no nos va a ocasionar ningún problema. Un zapato bonito pues puede ocasionarnos los problemas que ya hemos estado viendo. Hay que ver el tipo de pie que tenemos para ver el tipo de calzado que vamos a requerir. No hay muchos problemas para la compra de este tipo de calzado. Antes no había muchos lugares, ahora en todos los lugares hay zapatos cómodos, muy cómodos, que pueden hacer uso ustedes o que pueden utilizar en su vida cotidiana. Seguimos entonces con Sandy sobre este tema en particular. Gracias. Algo importante que me gustaría comentarles, de repente a la hora de comprar un calzado se van por la marca y hay marcas especiales para este tipo de calzado, o sea que tienen un calzado especial para pie diabético, especial para ciertas características, pero hay marcas comerciales que de repente nos casamos con la marca, creemos que esa marca es sinónimo de comodidad, cosa que no es así, porque esa marca maneja muchos distintos estilos o tipos de calzado. Entonces una misma marca puede manejar zapato muy cómodo, pero también zapato muy incómodo, inadecuado, ¿sí? Entonces, más que la marca, fíjense en lo cómodo y en su tipo de pie para elegir un calzado. Otro tip que les doy, a la hora de comprar calzado, traten de hacerlo por la tarde, ya después de sus actividades diarias. El pie ya está un poquito más hinchado con el calor, las caminatas que de repente tenemos en nuestra rutina, pues entonces hay que comprar el calzado ya por la tarde cuando nuestro pie ya está hinchadito, porque si lo compramos en la mañana de recién que nuestro pie está fresco, descansado, desinflamado, por la tarde ya el calzado no nos va a quedar igual. Entonces mejor hay que poner atención en eso. Bien, seguimos con las diapositivas, por favor. Aquí podemos observar algunas deformidades ocasionadas tanto por la enfermedad de la diabetes ya avanzada como por el calzado. Todas estas son complicaciones que nos van a generar mayores complicaciones, o sea, problemas graves. Podemos observar ahí deditos encimados, dedos en garra, moretones en las uñas por un calzado inadecuado. El calzado me empieza a apretar, empieza a hacer un moretón. Ese moretón puede ser la cosa más simple que solito salga o puede llegar a complicarse bastante. Esos callitos interdigitales que de repente también son muy molestos en caso de tener buena sensibilidad, y si no, estos pueden llegar a ocasionar una úlcera que se va a agravar bastante, y si no la tratamos a tiempo se puede complicar. Entonces veamos ahí las formas, los tipos de pie que tenemos, hay que tomar en cuenta eso. Si es un calzado estrecho que a la hora que yo me lo pongo no me está ocasionando dolor, si lo uso, sobre todo si es calzado nuevo y lo uso de todo el día, me va a ocasionar problemas. Entonces un zapato nuevo hay que utilizarlo periódicamente, a lo mejor una hora, media hora me lo quito, al rato me lo vuelvo a poner, a los días me lo vuelvo a poner, poco a poco, para que se vaya moldando el zapato y no se vaya deformando nuestro pie. ¿Sí? Ok, adelante por favor. Hay ciertas callosidades que de repente nos queremos tratar nosotros mismos con soluciones que venden en farmacias, o estos famosos parches que tenemos ahí. Estos parches deben tener mucho cuidado. De hecho, ya en su etiqueta, si se ponen a leerla, está contraindicado para personas con diabetes. Estos parches contienen un ácido que, si no se cuida, no se pone mucha atención en el uso de ellos, se pueden ocasionar este tipo de lesiones, quemaduras severas que nos pueden traer muchos problemas. Entonces, si ustedes tienen una callosidad, acudan con el profesional de la salud especializado en estos casos, que en este caso pues sería el podólogo, para tratarles sus callos. Hay diferentes técnicas o tratamientos que se pudieran utilizar para tratar estos callitos, y por favor no utilicen ni callicidas, ni parches, ni cosas que les puedan ocasionar este tipo de problemas. ¿Vale? Podemos adelantar la diapositiva.
Estas son algunas opciones que como podólogos manejamos para protección de las zonas de roce, protección de los callitos, que aún así hay que consultarlo con el podólogo para ver si es adecuado su uso en su pie. Hay corrección de uñas encarnadas también, que también hay que checar que, o sea, que el podólogo sea el quien se los indique o quien se los lleve a cabo. Hay estas gomas moldeables que nos pueden ayudar a proteger ciertas zonas, o corrección de deformidades de los dedos, que a veces la deformidad de los dedos no permite que, o sea, todo el zapato lastima, entonces hay ciertas técnicas que no son agresivas, que pueden no dañarle sus pies, siempre y cuando el podólogo sea quien se las indique, se las recomiende, para que sus pies estén saludables. No se dejen llevar de que ponte algún remedio que cierta persona me dijo. Entonces hay que tener mucho cuidado con el uso de productos o de artefactos, como mencionábamos hace rato, las limas o el credo, por ejemplo, para quitar las callosidades. Eviten el uso de cosas punzocortantes, cosas irritantes y cosas que les manchen la piel. Por decir, hay veces que se hacen alguna heridita, se cortaron mal una uña o un callo se les ulceró y se empiezan a poner toques de violeta o yodo. Entonces todos esos cositas, detalles hay que cuidarlos. No hay que ponerse cosas que les manchen la piel, no hay que ponerse cosas irritantes y no hay que utilizar cosas punzocortantes, ¿sí? Que tener mucho cuidado con eso, y además si no estamos nosotros capacitados para el uso de estos artefactos, pues hay que acudir con quien sí puede ayudarles con este problema. ¿Quiere mencionar algo? Sí, aquí hacer énfasis en un detalle que nos hacía mención Sandy. Hay que ir amoldando nuestros zapatos, hay que irlos adecuando a nuestro pie y no hay que ir deformando nuestros pies. Los zapatos, pues cuando los compramos son nuevos, hay que adecuarlos al tipo de pie que vamos teniendo nosotros y no estar aguantando la molestia que pudiera presentar el zapato y que pudiera ocasionarnos alguna alteración o alguna malformación en nuestros pies. Esas deformidades que de repente veíamos en las transparencias de Sandy, muchas son ocasionadas por zapatos inadecuados. Hay personas que tienen, por ejemplo, problemas de diabetes y de repente traen sus botas vaqueras que son apretadas y el siguiente fin de semana ya están en consulta con un proceso patológico como los que hemos estado viendo. También es muy común el uso de los callicidas a los que hacía ella referencia, que son de uso cotidiano y de uso común entre la población y que los venden en cualquier parte, pero ya ven todos los problemas que les pueden ocasionar a aquellas personas que ya tienen daños en sus pies. Hay que tener cuidado con esto. Otro detalle importante que también debemos comentar, que en caso de que haya algún problema de este tipo, con quien ustedes deben acudir es con su podólogo de su preferencia. Ya en la ciudad de Colima existen varios podólogos que están capacitados, que tienen las bases técnicas y las habilidades para poder atender cada uno de los dedos de sus pies de la mejor manera posible, y ellos evitan que haya complicaciones como las que hemos estado viendo. Otro detalle también que comentaba Sandy, que si ustedes van a salir de la ciudad, van a visitar a alguna persona o algo, llévense sus zapatos viejos, no compren zapatos nuevos y van a tener que caminar, porque allá en el destino donde ustedes van a ir pueden empezar con algún problema de este tipo, se pueden complicar y eso nos ocasiona muchos problemas en la salud de ustedes, muchos problemas a sus familiares, muchos gastos que no estaban considerados. Entonces sus zapatitos viejos, sus zapatitos cómodos, hay que guardarlos, hay que utilizarlos, hay que optimizar ese uso, y los zapatos nuevos hay que irlos amoldando a nuestros pies. Si ustedes se fijan, muchas personas nos dicen, yo tengo un pie más recio que el otro. Hasta los pies, si tenemos dos pies y los dos pies son diferentes. Entonces hay que tener cuidado en el tipo de calzado, el tipo de forma que vamos a utilizar para que nuestros dos pies estén de la mejor manera posible, estén confortables, estén realizando sus funciones como debe de ser y evitar complicaciones como las que hemos estado
manejando en estos programas sobre este punto en particular. ¿Algún otro detalle que quisiera comentar, Sandy? Sí, pues bueno, en general son pequeños detalles que tenemos que tener en cuenta para el cuidado de nuestros pies. Si, por ejemplo, la recomendación del corte de uñas veíamos que es cada mes, ¿sí? Si yo soy una persona que no tengo ningún problema en mis uñas, que tengo una diabetes en control, que no tengo ninguna complicación, entonces puedo ir al podólogo a una valoración general cada 6 meses, ¿sí? Por lo menos esta debe ser una vez al año, pero si es cada 6 meses, pues mucho mejor. Ya si soy una persona que tiene diabetes en descontrol, puedo recurrir en descontrol, pero sin ningún problema en los pies, puedo ir cada 3 meses a una valoración, exploración, checar la sensibilidad, cómo va todo. Si ya es una persona con diabetes en descontrol y que además sufre a lo mejor de uñas encarnadas o de callitos frecuentes o molestia cualquier molestia en el pie, entonces hay que acudir cada mes o con la frecuencia que el podólogo le indique, siempre para estar al pendiente de ello. Pues bueno, acérquense a su podólogo, vean que esté totalmente capacitado para atender a una persona con diabetes, sobre todo o en especial si ya tiene una complicación, que sea una persona realmente capacitada para atenderlo, ya que no todos se especializan en el cuidado del pie diabético, por ejemplo. Sí, existe también cierta confusión, como habíamos también comentado hace un momento, con los pedicuristas. Los pedicuristas son las personas con las que ustedes acuden cuando están sanos para que les den una mejor vista a sus pies, a sus uñas, perdón, a sus dedos de las manos, a sus dedos de los pies. Es para cuestiones estéticas. Ya para cuestiones de salud, para cuestiones de patología, sí hay que buscar la atención de un podólogo. Ya cuando presentamos a Sandy, veíamos que ella estudió en la Escuela Mexicana de Podología, es la primera escuela mexicana de podología. Ella estuvo llevando materias, ella conoce adecuadamente lo que son sus pies, conoce cuáles son las funciones, conoce cuál es la anatomía, y estábamos también comentando con ella que hay otros países donde la podología se ha desarrollado de una manera mucho más rápido y mucho más profundo que aquí en nuestro país, como es España, donde ya también la podología es una carrera que tienen que estudiar los muchachos también el tiempo necesario para que puedan aprender a desarrollar sus actividades, pero con las bases técnicas necesarias sin ocasionar ningún daño a la persona que van a estar atendiendo. En el caso de los podólogos, si atienden 5 o 6 personas por día, las 5 o 6 personas que van a control ese día tienen cosas diferentes y pueden tener una patología en un dedo, otra patología en otro dedo, en un pie, etcétera, pero lo ven en lo individual, lo ven en lo particular, lo ven con cada uno de los pacientes. Por eso ahí nuestra recomendación, como también decía Sandy, es que acudan con su podólogo, hagan caso a lo que su podólogo les está diciendo, al medicamento que pueden tal vez utilizar por prescripción del podólogo y no a la prescripción que puedan hacerle otras personas. En el caso de que ella mencionaba de las cremas antimicóticas, es común en las instituciones de que el paciente mes con mes, aunque no tenga ninguna lesión, esté solicitándonos a nosotros como médicos, recéteme una pomadita de esta, recéteme una pomadita de la otra. Si el médico no se lo indica, usted no lo necesita. Si se las está poniendo constantemente, lo único que va a hacer que en caso de que tuviera esa micosis, va a hacerla resistente al medicamento o se va a generar algunas lesiones como las que ya hemos visto por exceso de humedad. También este tipo de pomaditas, cuando son prescritas por los médicos, se deben de aplicar en cantidad suficiente, no en cantidad en exceso. Deben de aplicarse a que quede cubierta su zona lesionada con una capa tenue o una capa sin color. No, a veces se ponen un exceso de crema, queda ahí blanco y eso blanco va a generar un exceso de humedad y ese exceso de humedad nos puede generar conflictos. Acuérdense que el cuidado de los pies es muy importante para la salud de todos y como decía Sandy, si usted tiene diabetes mellitus,
Usted es responsable de llevar un buen control. Si su médico le da las indicaciones de medicamentos, de alimentación y de actividad física, usted debe de hacer caso a las indicaciones que le dio su médico. A los médicos muchas veces tratan de engañarnos, no nos engañan porque al final de cuentas quienes engañan son ustedes mismos, y con el paso del tiempo se van presentando las complicaciones a las que hemos hecho referencia en los programas anteriores y en el programa de hoy, y quienes sufren esas consecuencias son ustedes mismos. Acuérdense que en este programa partimos de la premisa de que la salud es responsabilidad de todos y cada una de las personas que padecen los procesos patológicos. Entonces, todos los detalles a los que hemos hecho referencia el día de hoy son importantes, manéjenlos, anótenlos, utilícenlos todos los días. Hay que inspeccionarse los pies, hay que lavar nuestros pies, hay que secarlos muy bien, hay que darle los cuidados a los que ya hizo referencia en cada uno de los puntos que vimos el día de hoy. ¿Algún mensaje final que quiera hacer? Sí, pues aparte de agradecerles su atención, quiero invitarlos a que nos sigan en las páginas de la asociación que al principio del video anterior hicimos mención, de la asociación Así es la abreviatura. Estamos en Facebook y en Twitter como Así es Colima, en Twitter es @asíes_Colima, para que ahí estén enterados de ciertas actividades que vamos a llevar a cabo, información que de repente ahí estamos subiendo para que no sé, tengan una visión más nutrida de estos consejos que les pueden servir para llevar una mejor calidad de vida. Así es con C, está en Facebook, Así es Colima. Es una asociación sin fines de lucro, es una asociación meramente dedicada a educación y prevención en este tipo de enfermedades para evitar complicaciones y sobre todo para aumentar pues nuestra calidad de vida si es que ya tenemos esta enfermedad o evitar llegar a ella. ¿Sí? La ACIES es la Asociación Colimense Interdisciplinaria de Educación para la Salud. Está integrada por un grupo muy fuerte, muy integrado de médicos, podólogos, nutriólogos, activadores físicos, psicólogos, que forman un grupo multidisciplinario y que nos pueden ayudar en muchas de nuestras enfermedades. Por hoy es todo, agradecemos el favor de su atención y nos vemos en la siguiente emisión de Por una Cultura de la Salud. Muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias. Gracias, buenas noches.